Bendiciones, hermanos. Queremos hoy compartir la palabra del Señor y como título le he puesto "Puedo elegir". Qué importante que es que en este tiempo sepamos que Dios nos da esa oportunidad de poder elegir, ¿sí?, lo que queremos hacer. Lo vemos reflejado en muchas partes de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que Él nos permite, la elección, ¿sí?, en distintas áreas de nuestra vida. Y saben que hay una pequeña frase que dice: nadie es más esclavo que el que se cree libre sin serlo. Y esto lo vemos a diario. Mucha gente que habla de libertad porque dice que puede elegirlo y hacer lo que quiere, pero realmente en su vida privada, en su vida personal, denota una esclavitud. Y así le pasaba a los que recién habían creído en el Señor. En el libro de Juan, versículo 8, 34, es solamente como una introducción a lo que hoy voy a compartir. Estaba Jesús con los que recién se habían convertido y les dijo que ellos serían libres, ¿sí?, si realmente creían en Él, porque Él los iba a hacer libres. Y ellos le dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham. Pero Él les pudo responder: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esas fueron una de sus enseñanzas que dejaron a estos recién convertidos o recién estaban creyendo en el Señor. En realidad aún todavía no habían sido transformados. Entonces Jesús les estaba dando algunas indicaciones con respecto a este nuevo reino donde ellos habían entrado, porque el Señor le dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Juan les había dicho: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ya cuando viene Jesús puede confirmar que ya estaba entre ellos y hoy está entre nosotros, el reino de los cielos. Así que damos gracias a este Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el que nos ha hecho libres. Quiero que compartamos dos pasajes que habla el apóstol en Corintios. Esto está en Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas, mas os digo que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y luego en el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, hay una evidencia en nuestras vidas que es el fruto que comenzamos a dar. Es un tiempo, como siempre decimos, de transformación en nuestra vida. Pero acá está hablando ya el apóstol a personas maduras, a personas que ya sí o sí tenemos que dar evidencia de que Él
hizo una transformación en nuestras vidas. Y luego en 1 Corintios 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Importante lo que el apóstol le enseña a la iglesia de Corinto. Y cuando nosotros hablamos de libertad como hijos de Dios, tenemos que entender que esa libertad debe ser equilibrada con responsabilidad. Porque si nosotros no somos responsables con esa libertad, vamos a hacer desastres. ¿Cómo ser sabios para equilibrar nuestra libertad en Cristo? Eso vamos a irlo viendo en la palabra del Señor. Como hijos de Dios, debemos utilizar bien nuestra libertad. ¿Y cómo sabemos? Yendo a la palabra del Señor. Cuando nosotros podemos vernos en ese espejo, como dice la palabra de Dios, que es un espejo en el cual nosotros nos podemos ver, vamos a ir viendo cada situación o cada actitud, todo lo que nosotros hacemos diariamente y podemos ver si hay algo fuera de lugar en nuestras vidas. Es fácil ver el error en el otro. No sé si a usted le pasa, pero nos es muy fácil ver el error en la otra persona y aquel no está haciendo lo que tiene que hacer, porque la Biblia dice, pero el Señor nos está mandando por su palabra a que esa palabra haga vida en nosotros, en cada uno. Es algo muy personal esto que el Señor nos pide. Cuando Pablo habla de lícito, todo me es lícito, no algunas cosas, ¿sí? Este principio que más se destaca en los dos pasajes, 1 Corintios 6 y 10:23, lo hace por 4 veces. Y en estas 4 veces justamente dice, todas las cosas me son lícitas. Y acá se refiere que la ley no condena, cuando nosotros estamos hablando de algo lícito, algo que se puede hacer, ¿sí? La ley no condena o las cosas son indiferentes. O sea que no hay ley que impida mi libertad. Todas las cosas me son permitidas, me son autorizadas. Todo es legal. Pero también nosotros podemos ir a la palabra del Señor en el libro de Gálatas, versículo 13, para ir viendo qué es lo que Dios nos está hablando. Y también por el apóstol dice que a libertad fuimos llamados, ¿sí? Nada ni nadie nos puede privar de la libertad que tenemos en Cristo. Fuimos llamados a libertad. Bien, dice Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y qué importante que nosotros podamos memorizar este pasaje, ¿sí? Cuando el Señor nos habla por medio del apóstol y dice que hemos sido llamados a libertad, pero que no usemos esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque supuestamente ya a esta altura, como cristianos maduros, ya hemos pasado de muerte a vida, hemos tenido un encuentro con el Señor y queremos hacer su voluntad. Es el deseo de nuestro corazón, el deseo de cumplir todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que mi libertad me limita? Si tengo libertad de hacer todo, ¿qué es lo que me impide hacer ciertas cosas?
Bueno, eso lo vamos a ir viendo en la palabra del Señor, porque ella es la que nos guía. Nosotros no nos podemos quedar con un solo versículo de la Biblia y con eso hacernos una doctrina, porque seríamos una secta, ¿sí? Las sectas se valen de una porción de la Biblia y se quedan con eso y de allí hacen una doctrina, una enseñanza, una práctica. Pero nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios abierta. Hoy tenemos toda la libertad. Hoy. No sabemos mañana. Así que en cuanto podamos ir memorizándola, la palabra de Dios va a ser lo mejor que nos puede pasar. Así que es importante esto, que comencemos nosotros a ir a la palabra todos los días si no lo estamos haciendo. Creo que cada cristiano se nutre diariamente para estar fortalecido, para estar preparado. Si alguno no lo ha hecho, vaya a la palabra de Dios todos los días, más que a las redes, porque hoy necesitamos aprender, necesitamos tomar de la palabra y que esa palabra haga que nuestra vida vaya limpiándose, purificándose, porque así dice Jesús a sus discípulos, le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ¿cuándo? Cuando esa palabra de Dios hizo adentro un efecto en nuestras vidas. Y sabemos nosotros que todas las cosas nos enriquecen, todas, ¿sí? Pero algunos hechos que nosotros podamos realizar puede ser que haga caer a alguna persona débil, algún hermano débil en la fe. Lo vamos a estar viendo también en la palabra del Señor en Corintios más adelante, pero no es donde quiero desarrollar en este momento, pero sí cuando nosotros hablábamos de la libertad, esa libertad conlleva una responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no estamos solos en este mundo. Tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, dice la palabra de Dios, y esas personas están mirándonos. Esas personas están leyéndonos, porque ellos no leen la palabra de Dios. Así que cuando vemos nosotros que estamos haciendo algo que no es la voluntad de Dios, nosotros ahí en ese momento no estamos usando la libertad que Dios nos ha dado bien, de buena manera. La libertad es una señal de madurez cuando nosotros equilibramos la libertad con responsabilidad. Si no, de lo contrario, deja de ser libertad y se convierte en anarquía, en ilegalidad, ¿sí? Visto en la palabra del Señor. Cuando Él dice, no me dejaré dominar por ninguna, ¿sí? No me dejaré dominar por ninguna. Esto es algo que Él está tomando una decisión. Qué importante es que a diario tomemos la decisión, minuto a minuto, de lo que vamos a hacer, ¿sí? Y por eso el apóstol dice en lo que expresa que todo le es lícito, pero de nada se va a dejar dominar. Y luego él dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, en medio de eso, habla acerca de que la importancia de nuestro cuerpo, ¿qué hacemos con él? ¿Sí? Si lo vamos a entregar a cosas que la palabra de Dios dice que traen muerte a nuestra vida. Y una de ellas es la fornicación, una de ellas es la práctica sexual fuera del matrimonio, o sea, antes de que la persona sea casada, o el adulterio, cuando la persona ya es casada y va fuera a buscar.
Entonces, qué importante que nosotros leamos la palabra del Señor, y allí es donde le dice, o acaso a los corintios, hoy nos dice a nosotros, ¿acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios, ¿sí? Y que no sois vuestros. Una vez que nosotros nos hemos entregado a Dios en nuestra vida, ya no somos nuestros. Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado, pero ahora somos del Señor. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Sabemos todos cuál es el precio que se pagó por nuestro rescate, por nuestra libertad, y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre, y eso es invalorable, importante, para que nosotros tomemos en cuenta a diario esto. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos mandamos solos, ¿sí? Ya pertenecemos al Señor. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros pertenecemos a Dios, le debemos a Él todo lo que hacemos. Y cuando Él dice, no me dejaré dominar, ¿sí?, por ninguna, la palabra acá dominar, no me dejaré dominar por ninguna, que habla en Corintios 6:12, ¿sí? Él sabe que las cosas dudosas tienden a convertirse en vicios que esclavizan. Entonces, es importante que nosotros tengamos a diario la palabra del Señor en nuestras vidas y el temor de Dios en nuestras vidas. Porque aquellas cosas que uno muchas veces dice, no es tanto, no es tan importante esto, luego se convierte en un vicio, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol dice esta palabra, no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Qué importante que nosotros usemos el no como libertad, porque cuando nosotros tenemos libertad podemos decir esto sí y esto no. Esa es la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Entonces, el que es libre se vuelve esclavo. Cuando ya convierte la libertad en un vicio, en hacer lo que quiere sin alinearse a lo que dice la palabra del Señor. Hay allí una incoherencia en la vida del cristiano, porque siendo libre se vuelve esclavo. Sacrifica su libertad al aprovecharse de ella. Que Dios nos ayude a ser sabios en este tiempo, para que todo lo que nosotros usemos en este tiempo, creyendo que es lo que podemos elegir por voluntad de Dios, esté en la palabra del Señor, lo podamos encontrar, ¿sí? Y el apóstol dice que se puede entender de la siguiente manera: todas las cosas, si nosotros lo quisiéramos ahora parafrasear un poco, todas las cosas están bajo mi poder, pero yo no seré sometido bajo el poder de ninguna de ellas. Una frase como para aprender de memoria, está parafraseado. Todas las cosas están bajo mi poder, pero yo no seré sometido bajo el poder de ninguna de ellas. Así que uno no tiene que usar su libertad de tal manera que venga a ser esclavo de la misma cosa en la cual fundamenta tener libertad. Esto pasa muchas veces con la persona que está
está sometida a un vicio, sea el que sea, llámese como se llame, porque hay infinidades de vicios. Y la persona dice, no es un vicio, porque cuando yo quiero lo dejo. ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Sí? Entonces se ha convertido en un vicio, porque no puedo dejar de hacerlo, no puedo elegir decir no. O sea que si abusamos de nuestra libertad, podemos convertirnos en esclavos de alguna manera. Y así, esto sería, si fuera así, sería muy triste para nosotros. Mi libertad tiene un propósito. Tu libertad, con que Dios te ha hecho libre por medio de Jesús, tiene un propósito. Por eso se debe usar con mucha responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos de la iglesia, con los que nos congregamos o de otra congregación. Somos responsables del crecimiento de otros en la fe y de velar en su caminar. Ahí cuando está en el pasaje que leímos más adelante del 10:23, ahí también el apóstol nos hace cargo de la gente que es más débil, que es importante, si bien ahí está hablando acerca de la comida, porque en ese tiempo, como hoy, mucha idolatría, pero en ese tiempo se dedicaba la comida a los ídolos. Entonces él les decía que el Señor ya los había hecho libres, que si los invitan en algún lugar, no estén preguntando de dónde lo sacaron o si estaba sacrificado a ídolos. Coman en libertad, y dice, por medio de la oración son limpios los alimentos. Así que dice, pero si ustedes se enteran que eso fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, porque eso va a hacer que otro hermano débil se decaiga, ¿sí? Así que él decía, yo me sacrifico. Si alguien se escandaliza porque como carne, no porque como carne simplemente, sino porque como esa carne dedicada a los ídolos, sabiéndolo, entonces no la voy a comer. Eso nos hace responsables a nosotros de la persona que tenemos a nuestro lado, el que recién está comenzando, el que inicia. No hablamos de cristianos inmaduros que están en una eterna adolescencia, que no sé, hace años que conoce al Señor y siempre se manifiesta como una persona nueva, que no sabía, que yo no sabía, eso nadie me había dicho. Bueno, esas personas son eternos adolescentes, que no se hacen responsables de leer la palabra y aunque lo sepan, tampoco la cumplen. Entonces, ¿de quiénes nos está hablando? Del nuevito, del que comienza, del niño, del adolescente, del joven o de la persona mayor que recién comienza los caminos del Señor. Así que, importante para nosotros que podamos apreciar esa libertad, podamos apreciar la libertad con que Él nos ha hecho libres. Y también el apóstol en el libro de Romanos le habla allí a los gentiles. El libro de Romanos está hecho para los gentiles que luego se convirtieron, que no eran judíos. Y les dice en el versículo 16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Nosotros vamos a ver el fin de lo que estamos decidiendo hoy, ¿sí? Qué linda que es la palabra del Señor, cómo nos clarifica, cómo nos ayuda en nuestro caminar en el Señor. Y el 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les he dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado
y se han hecho esclavos de la vida recta, ¿sí? Cuando hablamos de esa esclavitud, hablamos también de la elección en el amor a Dios. No porque, no, esto me lo prohíbe, esto me va a llevar al infierno, sino yo soy esclavo por amor a Dios. Cuando eran esclavos, dice el 20, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, ¿sí? Antes hacían lo que querían, no tenían, antes de conocer al Señor. La gente hace lo que quiere, pero ¿qué pasa? Luego, cuando venimos al Señor, nos avergonzamos de aquellas cosas, porque eso nos lleva también a la perdición eterna. Gracias a Dios que somos perdonados una vez que llegamos al Señor y Él se olvida de todo aquello. Pero ahora, el 22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante lo que dice este pasaje hablándole a los romanos, que se habían también convertido al Señor y se fueron injertados al pueblo de Dios. Nuestra libertad viene del conocimiento. Cada vez que nosotros leamos la palabra, dice que debemos escudriñarla, leerla, porque vamos a saber más del Señor, más de su voluntad. Y en Juan 8:32 dice el Señor, les dice a estos recién convertidos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso esto es un diario vivir. Es una vida, una elección diaria, es un estilo de vida. Cada vez que nosotros vayamos conociendo más de la palabra del Señor, más se va a manifestar esa libertad en nosotros. Y sería importante que antes de tomar cualquier decisión, nosotros nos hagamos algunas preguntas. Y si bien sabemos que todas las cosas nos son permitidas, podemos preguntarnos, ¿esto me guiará a la libertad o a la esclavitud? Esa decisión que estoy tomando, que voy a tomar, ¿me va a guiar a la libertad o a la esclavitud? Estos son parámetros para nosotros, algo personal. También podemos preguntarnos, ¿voy a ser de tropiezo para otros con esto que voy a hacer o que estoy haciendo? Porque aún si estamos errados, tenemos un abogado que es Cristo Jesús, el cual se interpone ante nuestro juez, que es Dios, y dice que en Él podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿esto me va a edificar o me va a destruir? También es muy bueno que nos preguntemos. No digamos neciamente, no importa, total Dios me va a perdonar, si estaba mal Dios me va a perdonar. Saben que no es así, porque el pecado nos lleva a la muerte y el pecado hace que nuestro espíritu se entristezca y que también dice que se entristece el Espíritu Santo. Y el apóstol nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Luego podemos preguntarnos, ¿esto va a glorificar a Dios o solo a alimentar mi deseo de la carne? ¿Esto va a glorificar a Dios o solo va a alimentar el deseo de la carne, de mi carne propia, de mi yo, de mi ego,
¿sí? De mi deseo carnal. Qué bueno que es que nos hagamos estas preguntas. Y si nosotros tenemos estos parámetros, creo que vamos a usar esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres de la mejor manera, para que no tengamos luego consecuencias que lamentar. Hay cosas que nosotros hacemos en esta vida que te llevan minutos, pero tienen una consecuencia de años y de generaciones, a veces en que tenemos que lamentar. Así que si nosotros podemos hacernos preguntas como esta, vamos a ser edificados nosotros mismos. Y otra que podemos hacer: ¿esto me ayudará a ganar a los perdidos para Cristo o los mantendrá alejados de Dios al ver mi comportamiento? Si nosotros también lo pensamos a diario, cada paso que vamos a dar en libertad lo podamos elegir. Por eso el título de este mensaje es Puedo elegir, porque Dios te da ese libre albedrío, que puedas elegir, que vos hagas lo que vos querés. Pero si sos un hijo de Dios, de hecho sé que vas a elegir lo que sea mejor para tu vida espiritual y para los que te rodean. Así que te invito en este tiempo a que volvamos a releer estos pasajes. Este mensaje queda grabado, lo podemos ver una y otra vez. Podemos ver muchos otros pasajes que nos hablan de esta libertad que el Señor ha conseguido allí en la cruz para nosotros. Para terminar, quiero releer el pasaje de 1 Corintios 6:12 para cerrar, ya sabiendo todo lo que hemos estado viendo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Que Dios bendiga tu vida. Que en este tiempo sea un tiempo especial de crecimiento, un tiempo de madurez, un tiempo de una conexión como nunca antes con el Señor. Que cada cosa que hagamos sea para hacer la voluntad del Señor. Que cada decisión que vayamos tomando sea para extender el reino de Dios. Vamos a hacer una oración en este momento antes de finalizar. Eterno Dios Todopoderoso, queremos agradecerte en este día por esa libertad con que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario que fue el que nos rescató, el que nos hizo libres al resucitar de aquella muerte. Tu palabra dice que en el poder de Dios has sido levantado de allí, Señor, porque eso es lo que tú hiciste por amor a nosotros. Gracias porque nos rescataste de la esclavitud del pecado y hoy, Señor, nos has hecho libres para poder elegir el bien o el mal, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la maldición. Señor, gracias por esa libertad que has conseguido para nosotros. Yo bendigo en este día a cada familia, a cada hermano, a cada hermana que diariamente, Señor, está buscando el hacer tu voluntad, el alinearse, Señor, bajo tus principios, mi Dios eterno, y no los principios de este sistema, no, Señor, las cosas que se están avalando en este tiempo, en nuestro país y aún en el mundo entero. Señor, diciéndole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Sabemos que eso estaba escrito en tu palabra, Señor, de mucho antes, Señor, de que nosotros naciéramos.
en esta tierra. Por eso está escrito, para que sea una guía para nosotros. Cuando el mundo diga que es bueno, podamos ir a tu palabra, Señor, y ver si realmente es así, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos verte un día, Señor, cercano, no lejano, porque tu palabra dice, vengo pronto. Así estemos todos preparados, Señor, para ese día glorioso en que nos encontraremos contigo. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga tu vida.